Hay un momento en la vida en el que el silencio pesa más que cualquier palabra, en el que la sonrisa se convierte en una máscara tan pesada que apenas puedes sostenerla, en el que despertarte por la mañana se convierte en un desafío que nadie a tu alrededor parece comprender. Ese momento llegó para mí en un martes ordinario, mientras miraba por la ventana y me daba cuenta de que el mundo seguía girando, pero me había detenido por completo. Mi alma, agotada por fingir que todo estaba bien, finalmente gritó pidiendo ayuda de una manera que ya no podía ignorar. Hoy te voy a contar esta historia, no porque sea fácil, sino porque tal vez estés viviendo algo parecido en este mismo instante. Quizás también llevas un peso invisible que nadie ve, sonriendo por fuera mientras te desmoronas por dentro. Y si ese es tu caso, necesito que sepas algo muy importante antes de continuar. No estás solo en este camino, y hay un camino de regreso a la luz que te mereces. Antes de sumergirnos juntos en este viaje, necesito pedirte una cosa. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones ahora mismo. Hago esta solicitud no por números o algoritmos, sino porque ese contenido necesita llegar a otras personas que también están librando batallas silenciosas en este momento. Su simple gesto de registrarse puede hacer que este video aparezca para alguien que necesita desesperadamente escuchar esas palabras hoy. Ahora, déjame llevarte de vuelta ese martes. Había dormido más de 10 horas y me desperté más cansada que cuando me acosté. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente vagaba por un lugar oscuro donde la esperanza parecía un recuerdo lejano. Me levanté de la cama como quien lleva cadenas invisibles. Cada paso era un esfuerzo monumental. Me miré en el espejo y no reconocí a la persona que me miraba. ¿Dónde estaban mis sueños? ¿A dónde había ido esa energía que un día me hizo creer que podía conquistar cualquier cosa? La depresión no llegó con una advertencia previa o una carta de presentación formal. Se filtró en mi vida como una niebla silenciosa tan gradual que cuando me di cuenta ya estaba completamente involucrada. Comenzó con pequeñas cosas que ignoré durante meses: el desinterés por las actividades que alguna vez me trajeron alegría, el aislamiento social que justifiqué como la necesidad de descansar, las lágrimas que estallaron sin razón aparente en el medio del día. Me convencí de que era solo una fase, que pasaría sola si fuera lo suficientemente fuerte. Ese fue mi mayor error: creer que necesitaba afrontar aquello sola, que pedir ayuda sería signo de debilidad o fracaso personal. La sociedad nos enseña a ser guerreros incansables, a nunca mostrar vulnerabilidad, a sonreír incluso cuando estamos destrozados por dentro. Pero nadie nos enseña que el verdadero coraje radica en reconocer nuestros límites y extender la mano cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies. Necesitaba tocar el fondo del pozo para entender esta verdad. Ese martes, sentada en el frío piso del baño, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, finalmente escuché el grito desesperado de mi alma pidiendo ayuda. Ya no era posible fingir, ya no había una máscara que apoyara la farsa que había construido para el mundo exterior. Las lágrimas bajaban quemándome la cara mientras me preguntaba cómo había llegado allí, cómo la vida se había convertido en una carga tan insoportable. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad que algo dentro de mí cambió. Entre sollozos y temblores, una pequeña voz susurró que merecía más que esa existencia gris, que había una versión de mí esperando al otro lado de esa oscuridad. Por primera vez en meses, elegí creer en esa voz. No fue una decisión grandiosa o dramática, fue simplemente la elección de no rendirme ese día, de darme una oportunidad más, de buscar ayuda incluso sin saber exactamente dónde encontrarla. Ese fue mi primer paso. El camino que se inició en aquel baño no fue lineal ni fácil. Hubo recaídas, momentos de duda y días en que la voluntad de desistir volvía con fuerza abrumadora. Pero también hubo profundos descubrimientos sobre quién soy realmente, sobre la fuerza que habita en lugares que desconocía dentro de mí, sobre el poder transformador de aceptar ayuda y el tratamiento adecuado. La depresión me enseñó lecciones que ningún libro podría transmitir. Me mostró la importancia de cuidar la salud mental con la misma seriedad que cuidamos el cuerpo físico. En los próximos minutos compartiré con ustedes cada paso de este viaje de reconstrucción, los errores que cometí tratando de curarme por mi cuenta, las estrategias que realmente funcionaron y sobre todo la esperanza que encontré cuando pensé que ya no existía.
Si estás pasando por algo similar, quédate conmigo hasta el final. Esta historia aún tiene mucho que revelar, y tal vez las respuestas que estás buscando te estén esperando. Antes de sumergirnos juntos en este viaje, necesito pedirte una cosa. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones ahora mismo. Hago esta solicitud no por números o algoritmos, sino porque ese contenido necesita llegar a otras personas que también están librando batallas silenciosas en este momento. Su simple gesto de registrarse puede hacer que este video aparezca para alguien que necesita desesperadamente escuchar esas palabras hoy. Sabes, cuando estaba en el fondo, fueron videos como este los que encendieron una pequeña llama de esperanza dentro de mí. Alguien, en algún lugar del mundo, había compartido su dolor y me hizo sentir menos solo en mi propia oscuridad. Ese es el poder de una historia contada con verdad. Atraviesa pantallas y distancias para tocar corazones que sangran en silencio. Por eso, si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, comparte este video con esa persona. A veces no sabemos las palabras correctas para consolar a quienes amamos. Y un contenido así puede decir lo que nuestro corazón no puede expresar. Ahora, déjame llevarte de vuelta a ese martes que cambió todo. Había dormido más de 10 horas y me desperté más cansada que cuando me acosté. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente vagaba por un lugar oscuro donde la esperanza parecía un recuerdo lejano. Me levanté de la cama como quien lleva cadenas invisibles. Cada paso requería un esfuerzo monumental que nadie podría haber imaginado. Me miré en el espejo y no reconocía a la persona que me miraba. ¿Dónde estaban mis sueños? ¿A dónde había ido esa energía que un día me hizo creer que podía conquistar cualquier cosa? La depresión no llegó con una advertencia previa o una carta de presentación formal. Se filtró en mi vida como una niebla silenciosa, tan gradual que cuando me di cuenta ya estaba completamente involucrada. Comenzó con pequeñas cosas que yo ignoré durante meses. El desinterés por actividades que antes me traían alegría inmensa, el aislamiento social que yo justificaba como necesidad de descanso merecido, las lágrimas que surgían sin motivo aparente en medio de un día cualquiera. Y lo más interesante es que, mirando hacia atrás, puedo identificar exactamente el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Pero en ese momento estaba demasiado ciego para notar las señales que mi cuerpo y mi mente me enviaban desesperadamente. Fue en una reunión de trabajo, rodeada de colegas, cuando de repente sentí que estaba viendo mi propia vida desde fuera, como si fuera una espectadora distante de una película que no elegí protagonizar. Mi voz salía mecánica, mi sonrisa se ensayada, y por dentro gritaba pidiendo a alguien que se diera cuenta de que me estaba ahogando en aguas que nadie podía ver. Pero nadie se dio cuenta, porque me había convertido en una actriz extraordinaria en el arte de ocultar el dolor. Me convencí de que era solo una fase pasajera, que desaparecería por sí sola si fuera lo suficientemente fuerte como para ignorarla. Ese fue mi mayor error. Creer que necesitaba afrontar aquello sola, que pedir ayuda sería signo de debilidad o fracaso personal imperdonable. La sociedad nos enseña a ser guerreros incansables, a nunca mostrar vulnerabilidad bajo ninguna circunstancia, a sonreír incluso cuando estamos completamente destrozados por dentro. Pero nadie nos enseña que el verdadero coraje radica en reconocer nuestros límites humanos y extender la mano cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies. Necesitaba tocar el fondo del pozo más oscuro para comprender esta verdad liberadora. ¿Y sabes lo que descubrí en este doloroso proceso? Que millones de personas en todo el mundo están librando esta misma batalla en este mismo momento, ocultando sus lágrimas detrás de sonrisas fabricadas, respondiendo que está bien cuando por dentro se están derrumbando. Tal vez seas una de esas personas, y si lo eres, quiero que grabes esto. No hay vergüenza en sufrir. La vergüenza debería estar en una sociedad que nos enseña a esconder nuestra humanidad. Ese fatídico martes, sentado en el frío piso del baño, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada por sollozos, finalmente escuché el grito desesperado de mi alma pidiendo ayuda. Ya no era posible fingir. Ya no había una máscara que soportara la elaborada farsa que había construido para el mundo exterior durante tanto tiempo.
Las lágrimas bajaban quemándome la cara mientras me preguntaba cómo había llegado ahí, cómo la vida se había convertido en una carga tan absolutamente insoportable. Pero espera, porque fue precisamente en este momento de absoluta vulnerabilidad y desesperación que algo dentro de mí cambió de manera irreversible. Entre sollozos y temblores que sacudían todo mi cuerpo, una pequeña voz susurró que merecía más que esa existencia gris y sin propósito, que había una versión de mí esperando pacientemente al otro lado de esa sofocante oscuridad. Por primera vez en muchos meses, elegí creer en esta voz frágil pero persistente. No fue una decisión grandiosa o dramática como en las películas. Fue simplemente la elección de no rendirme en ese día en particular, de darme una oportunidad más, de buscar ayuda profesional incluso sin saber exactamente dónde encontrarla o por dónde empezar. Este fue mi primer paso en un viaje que transformaría completamente mi comprensión de la salud mental, la vulnerabilidad y el verdadero significado de la fuerza interior. Recuerdo haber tomado el teléfono con las manos aún temblorosas y escribir en el buscador las palabras que mi orgullo me había impedido buscar durante tanto tiempo. ¿Cómo buscar ayuda para la depresión? Parece simple ahora, pero en ese momento fue el acto más valiente que había practicado en toda mi vida. La pantalla se iluminó con información, teléfonos, direcciones de profesionales, y por primera vez en meses sentí que tal vez había una salida de ese laberinto oscuro. ¿Usted ha parado a pensar en cuántas personas están en este mismo momento en la misma situación que yo estaba, sosteniendo el celular, queriendo pedir ayuda, pero paralizadas por el miedo del juicio ajeno? ¿Cuántos corazones están sangrando en silencio mientras el mundo sigue indiferente a su alrededor? Si eres una de esas personas, quiero que sepas que buscar ayuda no es debilidad. Es el primer acto de amor propio en un viaje de reconstrucción que puede parecer imposible ahora, pero te prometo que vale la pena cada lágrima derramada en el camino. El camino que se inició en ese baño frío no fue lineal ni fácil como ingenuamente esperaba. Hubo recaídas dolorosas, momentos de duda paralizante y días en que la voluntad de rendirse regresó con una fuerza abrumadora, tratando de convencerme de que todo ese esfuerzo era inútil. Pero también ha habido descubrimientos profundos y transformadores sobre quién soy realmente en mi esencia, sobre la fuerza que habita en lugares que desconocía dentro de mí, sobre el poder verdaderamente transformador de aceptar la ayuda y el tratamiento adecuado, sin vergüenza. La primera cita con el psicólogo fue aterradora, lo admito sin reservas. Me senté en esa silla con el corazón acelerado, las manos sudando, sin saber por dónde empezar a desenrollar la madeja de dolor que se había acumulado durante tanto tiempo dentro de mí. Pero cuando salieron las primeras palabras, fue como si una presa finalmente cediera después de años de contener aguas turbulentas. Lloré como no me permitía llorar durante años, hablé de miedos que nunca había verbalizado a nadie, confesé pensamientos que me avergonzaban profundamente. Y usted se sorprenderá de lo que sucedió después. En lugar de juicio, encontré acogida genuina. En lugar de soluciones simplistas y frases hechas, encontré escucha atenta y herramientas reales para reconstruir mi relación conmigo misma. Descubrí que la depresión no era un defecto de carácter o falta de fuerza de voluntad como creía erróneamente. Era una condición de salud que merecía un tratamiento serio y constante, al igual que cualquier otra enfermedad que afecte nuestro cuerpo físico. Este cambio de perspectiva fue revolucionario para mí y para mi recuperación. Comencé a entender que cuidar la salud mental no era lujo ni frescura, como tantas veces escuché de las personas que me rodeaban. Era una necesidad básica y fundamental para una vida plena y significativa. Los siguientes meses fueron de trabajo duro y constante, de desenterrar traumas que había enterrado tan profundamente que olvidé que existían, de aprender a identificar patrones de pensamiento destructivos que saboteaban mi felicidad sin que me diera cuenta. Fue un proceso de deconstrucción y reconstrucción simultáneas, de morir y renacer varias veces dentro de la misma existencia, de aprender a mirarme en el espejo con compasión en lugar de una crítica implacable. Y poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, la niebla comenzó a disiparse y pequeños rayos de luz volvieron a penetrar en la oscuridad que se había convertido en mi morada permanente. La depresión me enseñó lecciones valiosas que ningún libro podría transmitir con la misma profundidad. Me mostró la importancia vital de cuidar la salud mental con la misma seriedad que dedicamos al cuerpo físico.
Aprendí que pedir ayuda es un acto de coraje extraordinario, no de debilidad como la sociedad insiste en hacernos creer desde la infancia. Aprendí que la vulnerabilidad no es un defecto a corregir. Es la puerta de entrada a conexiones humanas verdaderas y significativas que nos sostienen en los momentos más difíciles. Aprendí que la recuperación no ocurre en línea recta ascendente. Hay giros, retrocesos y momentos en los que parece que volvemos al punto de partida, pero cada caída nos enseña algo nuevo sobre nuestra capacidad para levantarnos y seguir adelante. Uno de los hallazgos más importantes de este viaje fue comprender que no estaba solo en esta batalla, aunque la depresión insistía en convencerme de lo contrario con sus susurros mentirosos. Cuando comencé a hablar abiertamente sobre lo que estaba viviendo, me sorprendió la cantidad de personas que se acercaron para compartir sus propias historias de lucha y superación silenciosa. Los compañeros de trabajo que creía que tenían vidas perfectas e inquebrantables me contaron sobre sus noches de insomnio y episodios de ansiedad. Amigos de toda la vida revelaron batallas contra la depresión que habían estado librando durante años sin haber mencionado una sola palabra. Me di cuenta de que el silencio en torno a la salud mental creaba una cruel ilusión de que éramos los únicos que sufríamos mientras todos vivían felices y satisfechos. Esta ilusión nos aisló aún más. Nos hundió más profundamente en el pozo al hacernos creer que había algo fundamentalmente mal con nosotros, algo que nos hacía diferentes e indignos de la felicidad que parecía tan natural para los demás. Pero la verdad es que el dolor es parte de la experiencia humana universal, y compartirlo nos conecta de formas profundas y transformadoras que el silencio nunca permitiría. En los próximos minutos, compartiré con ustedes cada paso detallado de este viaje de reconstrucción interior, los errores que cometí tratando de curarme solo y que solo prolongaron mi sufrimiento, las estrategias y herramientas que realmente funcionaron cuando finalmente me abrí para recibirlos y, sobre todo, la esperanza inquebrantable que encontré cuando pensé que ya no había luz al final del túnel. Si está pasando por algo similar, si ha identificado con alguna parte de esta historia, permanezca conmigo hasta el final de este video. Este viaje aún tiene mucho que revelar, y tal vez las respuestas que has estado buscando durante tanto tiempo te estén esperando pacientemente en los próximos minutos de esta narrativa de otoño y renacimiento. Hay un tipo de cansancio que el sueño no cura, un agotamiento que penetra en los huesos y se instala en el alma como un huésped no deseado que se niega a irse. No estoy hablando de la fatiga ordinaria después de un largo día de trabajo o una semana particularmente difícil. Estoy hablando de esa fatiga existencial que convierte cada respiración en un esfuerzo consciente, cada paso en una negociación interna sobre si vale la pena seguir caminando. Eso es exactamente lo que sentí ese martes por la mañana, cuando abrí los ojos y el techo de mi habitación se sintió más pesado de lo que había sido, como si la gravedad hubiera decidido triplicar su fuerza solo para mantenerme atado a esa cama que se había convertido simultáneamente en mi refugio y mi prisión. Necesito que entiendas algo fundamental antes de continuar esta conversación. Lo que voy a compartir contigo no es una historia inventada para generar compromiso o un guión dramatizado para entretener. Cada palabra que saldrá de mi boca en los próximos minutos fue vivida en la carne, llorada en silencio y eventualmente transformada en un aprendizaje que hoy tengo el privilegio y la responsabilidad de compartir contigo. Si llegaste a este video, probablemente no fue por casualidad. Tal vez el algoritmo te mostró ese contenido, tal vez alguien lo compartió contigo, o tal vez buscaste activamente palabras que pudieran nombrar algo que sientes pero no puedes explicar. Independientemente de cómo llegaste aquí, quiero que sepas que este es un espacio seguro para que existas exactamente como estás en este momento, sin juicios, sin cargos, sin esa presión sofocante de tener que estar bien todo el tiempo. Antes de sumergirnos juntos en este viaje profundo, necesito pedirte algo importante. Suscríbete a este canal ahora y activa las notificaciones. Esta solicitud no se trata de números o métricas de vanidad, se trata de construir una comunidad de personas que entiendan que la salud mental no es un lujo, es una necesidad básica. Cuando te registras, estás ayudando a que este contenido llegue a otras personas que en este mismo momento pueden estar sentadas en el piso del baño llorando solas, tal como lo estaba ese martes que cambió mi vida para siempre. Ahora déjame contarte sobre los días previos a ese momento de ruptura, porque la depresión rara vez anuncia su llegada con claridad. Ella no llama a la puerta y se presenta formalmente. Se filtra a través de las esquinas, a través de las grietas, a través de las pequeñas grietas que ignoramos en nuestra estructura emocional. En mi caso,
Comenzó con una sutil sensación de desconexión que inicialmente atribuía al estrés del trabajo. Las reuniones que alguna vez me energizaban comenzaron a drenar cada gota de vitalidad de mi cuerpo. Las conversaciones con amigos, que solían ser una fuente de alegría, se convirtieron en extenuantes ejercicios de actuación en los que interpretaba interés mientras mi mente deambulaba por pasillos oscuros y vacíos. Recuerdo específicamente una cena de cumpleaños de un amigo cercano, unos 2 meses antes de ese martes. Miré alrededor de la mesa y vi gente riendo, brindando, celebrando la vida con una naturalidad que me pareció extraña. Estaba físicamente presente, mi cuerpo ocupaba una silla, mis manos sostenían una copa de vino, mis labios formaban sonrisas en los momentos apropiados. Pero mi esencia estaba a millas de distancia, viendo esa escena como cualquiera que vea una película en un idioma extranjero sin subtítulos. Fue esa noche cuando me di cuenta por primera vez de que algo estaba profundamente mal. Pero el reconocimiento vino acompañado de una negación aún más fuerte. La negación es un compañero constante de la depresión, un cómplice silencioso que nos ayuda a mantener la fachada mientras nos derrumbamos por dentro. Me convertí en un experto en inventar justificaciones para cada síntoma que mi cuerpo y mi mente manifestaban, desesperadamente pidiendo atención. ¿El aislamiento creciente? Era solo una necesidad de introspección. Después de todo, las personas inteligentes necesitan tiempo a solas. ¿La pérdida de interés en pasatiempos que alguna vez me enamoraron? Solo una fase de transición. Pronto encontraría nuevas actividades que me estimularan. Las lágrimas que surgieron de la nada mientras conducía el trabajo, las hormonas, por supuesto, eran solo hormonas desreguladas. El apetito que oscilaba entre inexistente y compulsivo, estrés común, nada que unas vacaciones no resolvieran. Y así fui apilando justificaciones como ladrillos de un muro que me separaba cada vez más de la realidad de lo que estaba viviendo. Y lo más interesante es que este proceso de autoengaño fue tan sofisticado que realmente creía en cada una de estas explicaciones alternativas. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para protegerse de la verdad cuando esa verdad parece demasiado amenazante para enfrentarla. Admitir que podría estar deprimido significaría admitir que no era tan fuerte como creía que era, que mi vida aparentemente perfecta tenía defectos fundamentales, que necesitaba ayuda externa para resolver algo que debería poder controlar por mi cuenta. El estigma en torno a la salud mental funcionaba como una barrera invisible pero insuperable. Crecí en una familia donde se valoraba la resiliencia por encima de todo, donde llorar era un signo de debilidad y pedir ayuda era una admisión de derrota. Mis padres, con las mejores intenciones del mundo, me enseñaron que las personas fuertes resuelven sus propios problemas, que demostrar vulnerabilidad es dar munición para que otros te lastimen, que la vida es difícil y quien se queja simplemente no se esfuerza lo suficiente. Estas creencias, absorbidas en la infancia como verdades absolutas, se convirtieron en cadenas invisibles que me mantuvieron atrapado en un ciclo de sufrimiento silencioso y autodesprecio constante. Cada vez que consideraba buscar ayuda, estas voces internalizadas gritaban más fuerte. Estás exagerando. Tienes personas con problemas reales en el mundo. Levanta la cabeza y sigue adelante como siempre lo has hecho. Pero seguir adelante se estaba volviendo cada día más imposible. Mi productividad en el trabajo se desplomó, aunque pude disfrazarlo haciendo lo mínimo para no despertar sospechas. Mi relación con mi pareja se deterioró en silencio, cada intento de acercarse a él me pareció una invasión insoportable del poco espacio emocional que aún podía preservar. Las amistades fueron siendo puestas en segundo plano una a una, mensajes dejados sin respuesta por días que se transformaban en semanas, invitaciones rechazadas con excusas, cada vez más elaboradas y menos convincentes. Estaba construyendo a mi alrededor un capullo de aislamiento. Y la parte más perversa es que cuanto más aislado estaba, más se fortalecía la depresión, alimentándose de la oscuridad y el silencio como una planta carnívora se alimenta de insectos desprevenidos. Las noches fueron particularmente crueles en este periodo. El silencio de la madrugada amplificaba cada pensamiento negativo, convertía pequeñas preocupaciones en catástrofes inminentes, susurraba verdades distorsionadas sobre mi insuficiencia fundamental como ser humano. Me acostaba en la cama junto a mi pareja que dormía tranquilamente, sin sospechar la tormenta que ocurría a pocos centímetros de distancia,
y miraba al techo durante horas, inventariando mentalmente todos mis defectos, todos los momentos en que decepcioné a las personas que amaba, todas las oportunidades desperdiciadas por miedo o inseguridad. La mañana de ese martes comenzó como tantas otras, con el sonido del despertador funcionando como una oración en lugar de un llamado a un nuevo día lleno de posibilidades. Abrí los ojos e inmediatamente sentí que el peso familiar se asentaba en mi pecho. Esa presión constante que me acompañaba como una sombra maliciosa, desde el momento en que me despertaba hasta el instante en que finalmente podía escapar al olvido temporal del sueño. Mi compañero ya se había ido a trabajar, dejando una nota cariñosa en la mesita de noche que leí mecánicamente sin absorber una sola palabra. Me levanté de la cama con movimientos automáticos, fui al baño, me miré en el espejo, y fue en ese momento que algo se rompió definitivamente dentro de mí. La persona que me miraba desde el otro lado del cristal era un completo extraño, una versión desinflada y descolorida de alguien a quien solía conocer íntimamente. Pero espera, porque lo que sucedió después no fue un colapso dramático como podrías estar imaginando. No hubo gritos, no hubo gestos desesperados, solo hubo un deslizamiento silencioso hacia el piso frío del baño y una rendición completa a las lágrimas que había reprimido durante meses interminables. Sentado en ese suelo helado, con la espalda apoyada contra la pared y las rodillas dobladas contra el pecho, finalmente permití que la verdad me alcanzara sin filtros ni justificaciones. Estaba enfermo. No era debilidad, no era frescura, no era falta de gratitud por las cosas buenas de mi vida. Era una enfermedad real, grave, que estaba consumiendo mi capacidad de existir plenamente y que requería un tratamiento adecuado como cualquier otra afección médica. Esta realización, por dolorosa que haya sido, trajo consigo una extraña especie de alivio. Por primera vez en mucho tiempo no estaba luchando contra mí mismo, tratando de ser lo suficientemente fuerte como para vencer algo que no se puede ganar solo con fuerza de voluntad. Simplemente estaba permitiendo que el dolor existiera, reconociendo su presencia sin tratar de negarlo o minimizarlo. Lloré. ¿Por cuánto tiempo? No puedo decirlo. Podría haber sido media hora o 2 horas. El tiempo perdió su significado en esa pequeña habitación que se convirtió en el escenario de mi rendición salvadora. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, sentí una claridad mental que no había experimentado en meses. Era como si la tormenta hubiera pasado y hubiera dejado a su paso un silencio limpio, un espacio vacío donde nuevas posibilidades podrían germinar. Todavía sentada en el suelo, saqué mi teléfono e hice algo que mi orgullo había impedido durante tanto tiempo. Investigué sobre la depresión. Leí sobre los síntomas y me reconocí en cada descripción. Leí sobre tratamientos y descubrí que existían vías comprobadas para la recuperación. Leí testimonios de personas que habían atravesado oscuridades semejantes y hallado luz del otro lado. Cada palabra que leía funcionaba como una pequeña semilla de esperanza plantada en un terreno que creía que era permanentemente estéril. En ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a buscar ayuda profesional ese mismo día, antes de que el coraje se evaporara y la negación reasumiera su puesto de mando. Me levanté del piso del baño como una persona diferente a la que se había deslizado hasta allí unas horas antes. No estaba curada, ni mucho menos, pero finalmente estaba dispuesta a comenzar el viaje de curación. Y eso marcó la diferencia del mundo. Llamé a una clínica de psicología que había aparecido en mi investigación y con la voz aún embargada por el llanto reciente pedí una cita de emergencia. La recepcionista al otro lado de la línea debió haber notado la urgencia en mi voz porque encajó en un horario de cancelación para esa misma tarde. Colgué el teléfono con las manos temblando, sin saber exactamente qué esperar, pero sabiendo con certeza que acababa de dar el primer paso en una dirección diferente a la que había estado siguiendo durante tanto tiempo. La sala de espera de la clínica tenía paredes en tonos pastel y cuadros con paisajes tranquilos que claramente habían sido elegidos para transmitir calma. Pero mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo palpitar en mis oídos. Me senté en una silla en el rincón más alejado posible, evitando el contacto visual con las otras personas que esperaban, cada una con sus propias historias invisibles de dolor y esperanza. Cuando la psicóloga finalmente me llamó, mis piernas temblaron tanto que tuve que apoyarme en la pared del pasillo. Su habitación era diferente de lo que había imaginado.
sin diván ni ambiente clínico intimidante, solo 2 cómodos sillones colocados en ángulo, una mesa pequeña con una caja de pañuelos colocada estratégicamente y una ventana que dejaba entrar suficiente luz natural para crear un ambiente acogedor sin ser invasivo. Me recibió con una sonrisa genuina y me invitó a sentarme, explicando brevemente cómo funcionaría nuestra conversación y asegurándome que era un espacio seguro donde podía hablar sobre cualquier cosa sin juzgar. Y te sorprenderá lo que sucedió cuando abrí la boca para comenzar a hablar. No salió ninguna palabra. Después de meses de construir muros de silencio, mi garganta simplemente se negó a cooperar. La psicóloga, con la paciencia de quien ya había presenciado este momento innumerables veces, solo esperó en silencio compasivo, sin presionar, sin llenar el vacío con preguntas o sugerencias. Probablemente fueron solo unos minutos, pero se sintieron como una eternidad, hasta que las primeras palabras finalmente encontraron su salida. Comencé hablando de esa mañana, sobre el piso del baño, sobre las lágrimas que no paraban, y una vez que se abrieron las compuertas, todo vino en un torrente desordenado de recuerdos, emociones y confesiones que nunca había verbalizado a otro ser humano. Hablé de la infancia marcada por expectativas imposibles de perfección. Hablé sobre relaciones pasadas en las que me había anulado para encajar en el molde que otros esperaban de mí. Hablé sobre el miedo constante a no ser suficiente, a ser descubierto como un fraude que solo pretendía tener su vida bajo control. Hablé sobre los pensamientos oscuros que me visitaban al amanecer, sobre el agotamiento de existir, sobre la sensación de estar viendo pasar mi propia vida como una película aburrida de la que no podía salir. Con cada revelación, esperaba ver juicio en sus ojos, pero solo encontraba comprensión y acogida. Cuando finalmente dejé de hablar, agotada emocional y físicamente, me explicó con palabras simples y directas que lo que estaba viviendo tenía nombre, tenía tratamiento y tenía una posibilidad real de mejora. Esas palabras funcionaron como un bálsamo en heridas que ni siquiera sabía que estaban abiertas. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de altibajos que pusieron a prueba mi determinación de maneras que no podría haber anticipado. Hubo sesiones de terapia en las que salí sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años, y hubo otras en las que desenterramos traumas tan profundos que necesité días para recuperarme emocionalmente. Hubo semanas en las que noté un progreso tangible, pequeñas victorias como salir de casa a caminar o responder mensajes de amigos sin sentir que estaba cargando el peso del mundo. Y hubo semanas de aparente retroceso, donde la oscuridad volvía con fuerza y me preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena. La psicóloga me enseñó que las recaídas no son fracasos, son parte natural del proceso de recuperación. Ella lo comparó con aprender a andar en bicicleta. No esperas pedalear perfectamente en el primer intento. Aceptas que te caerás un par de veces antes de encontrar el equilibrio. Este cambio de perspectiva fue fundamental para no rendirme en los momentos más difíciles, para poder tratarme a mí mismo con la misma compasión que ofrecería a cualquier persona querida que atraviese la misma situación. La recuperación me enseñó que la curación no significa la ausencia de cicatrices. Significa aprender a vivir con ellas de tal manera que ya no limite nuestra capacidad de vivir plenamente. Hoy, casi 2 años después de ese martes en el piso del baño, puedo afirmar que me he convertido en una persona fundamentalmente diferente. No a pesar de la depresión que enfrenté, sino en gran parte por ella. La oscuridad me obligó a desarrollar una intimidad conmigo misma que nunca hubiera buscado voluntariamente. Me obligó a cuestionar las creencias limitantes que llevaba desde la infancia. Me mostró quiénes eran las personas verdaderamente presentes en mi vida, aquellas que permanecieron a mi lado incluso cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, es la forma más valiente de existir en un mundo que constantemente nos presiona a usar máscaras de perfección. Una de las transformaciones más significativas ha ocurrido en la forma en que me relaciono con otras personas que están sufriendo. Antes, probablemente habría ofrecido consejos bien intencionados pero vacíos, frases motivadoras de autoayuda que sirven más para aliviar la incomodidad del hablante que para consolar al oyente. Ahora,
Entiendo que lo más valioso que puedo ofrecer a alguien que sufre es simplemente estar presente, sin intentar arreglarlo, sin ofrecer soluciones simplistas, solo ser testigo compasivo del dolor de los demás. También aprendí la importancia vital de mantener prácticas de autocuidado incluso cuando me siento bien, especialmente cuando me siento bien. La depresión me enseñó que la salud mental necesita mantenimiento constante, al igual que la salud física. No esperamos enfermarnos gravemente para comenzar a alimentarnos bien o hacer ejercicio, y del mismo modo, no debemos esperar una crisis para cuidar nuestro equilibrio emocional. Incorporé la terapia regular en mi rutina no como remedio de emergencia, sino como prevención e inversión en mi bienestar. He desarrollado prácticas de atención plena que me ayudan a identificar las señales de advertencia antes de que se conviertan en crisis. He aprendido a establecer límites saludables en las relaciones y situaciones que agotan mi energía sin ofrecer nada a cambio. Si has llegado hasta aquí conmigo, quiero agradecerte profundamente por dedicar tu tiempo a esta historia. También quiero dejar algunas palabras finales que espero que lleves contigo mucho después de que termines de ver este video. Primero, tu dolor es válido independientemente de cómo se compare con el dolor de otras personas. No existe una jerarquía de sufrimiento que determine quién merece ayuda y compasión. Si estás sufriendo, mereces acogida. Punto. Segundo, buscar ayuda no es un signo de debilidad, es el acto más valiente que puedes realizar. Vivimos en una sociedad que glorifica la autosuficiencia como virtud suprema, pero la verdad es que ningún ser humano fue hecho para enfrentar la vida completamente solo. Tercero y más importante, hay esperanza real al otro lado de esta oscuridad que tal vez ahora parece infinita. Sé que cuando estamos en el fondo es casi imposible creer que las cosas pueden mejorar, pero pueden. Soy una prueba viviente de ello. Si este video te tocó de alguna manera, te pido que hagas algo por mí. Deja un comentario contando tu experiencia o simplemente deja una palabra de apoyo para otros que puedan estar viendo. Estos comentarios crean una red de acogida que puede marcar una diferencia real en la vida de alguien que se siente completamente solo en este momento. Suscríbete al canal para seguir los próximos videos donde compartiré más herramientas prácticas que me ayudaron en el proceso de recuperación. Y comparte este contenido con alguien que sientas que puede necesitar escuchar estas palabras. A veces un simple gesto de compartir puede ser el empujón que alguien necesita para dar su primer paso hacia la ayuda. No tienes que enfrentarlo solo. Nunca lo has hecho. Mi viaje comenzó en el frío piso de un baño y me trajo aquí, compartiendo mi historia contigo con la esperanza de que te ilumine un poco. Tu viaje puede comenzar ahora, en este mismo momento, con la simple decisión de que mereces más que esta existencia gris, que mereces buscar ayuda, que mereces recuperarte. Nos encontramos en el siguiente video. Hasta entonces, cuídate con la misma dedicación que cuidarías a alguien que amas profundamente, porque mereces exactamente ese nivel de cuidado y afecto de ti mismo.